Ella cree que mirándome... Buen día. Buenas. Hola, buen día. Buen día, chicos. Ahora que los admití a todos, saludos. Buen día, ¿cómo están? Buen día, profe. ¿Todo Buen bien? día, profe. Buen día. Bien, les cuento por qué insistí con el Zoom hoy, porque tienen presencial la semana que viene, por lo tanto no nos vamos a ver, y es cuando está habilitada la consigna de la entrega de la primera parte del informe. Entonces quería explicarle de antemano en dónde estamos y qué vamos a hacer. Y al quedar esto grabado, yo después le voy a compartir el enlace cuando pueda subir el video. Cuando ustedes lean todo el material y vean los videos, conozcan el tipo de texto que van a hacer, pueden volver a ver para referir a las dudas. Bueno, vamos a volver a ver la otra semana. Bien, a ver. Les comento. ¿Y por qué es importante también esto que vamos a hacer? A partir de la semana que viene, empezamos a entregar las consignas, va a ser un proceso, del informe. Yo ya habilité la parte teórica en el Moodle. Ahora voy a subirle las consignas porque le quiero compartir ahora por pantalla. Y la consigna va a tener varias partes, vamos a hacer varias semanas. ¿Qué vamos a hacer con el informe? El informe va a ser la nota del trabajo práctico número 1. Es decir, no la vamos a tener en un archivo un día que se va a subir y se va a entregar como si fuera una prueba o un trabajo que se hace presencial in situ, porque no estamos en presencialidad, sino que todo este proceso del informe se va a traducir en la nota del primer TPO, es decir, el primer trabajo práctico obligatorio es el informe. Ya les voy a explicar cuál va a ser el proceso. ¿Por qué el informe es el primer trabajo práctico? Porque hasta ahora, ¿qué venimos viendo? Vimos la lectura, la escritura, ejercicios para redactar y texto expositivo explicativo. ¿Qué significa esto? Que venimos
preparándonos para escribir un texto expositivo explicativo largo, como es el informe. El informe va a necesitar que ustedes lean bibliografía, que ustedes analicen casos, que ustedes redacten las hojas del informe, y ese estilo de texto es un texto explicativo, es decir, que ustedes expliquen una situación que yo les voy a proponer ahora. Por lo tanto, en el informe va a confluir todo lo que hacemos hasta ahora. La redacción, la lectura y sobre todo una redacción explicativa. No hacemos una redacción de tipo argumentativo, no hacemos una redacción de tipo de solicitud, no. Vamos a hacer una redacción de un texto expositivo explicativo, bastante más largo. ¿Qué es un informe? Yo les dejé la teoría, les voy a dar una explicación inicial. El informe es un tipo de texto. Así como se escribe un cuento, una noticia, se escribe un informe. ¿Para qué se escribe el informe? El informe siempre se escribe a pedido de una autoridad que necesita conocer algo. Existe el informe en muchos ámbitos, no solo en el ámbito educativo. Existe en el ámbito de la contabilidad, existe en el ámbito del comercio. Se solicita un informe del balance del mes, un informe de la situación en que se encuentra tal departamento. Se solicita, supónganse, se realizó un viaje financiado, un informe de lo que sucedió en ese viaje. En la escuela, realizan ustedes un campamento con los alumnos, los directivos le piden un informe de ese campamento. Y no es un texto en el cual yo pueda empezar a opinar, me pareció que si se hacía, que si esto, que si hubiera... No, hay que explicar lo que se pide. Si me pidieron un informe de un campamento, de lo que pasó, tengo que explicar qué sucedió, objetivamente. El informe tiene una introducción en la que se presenta el tema, un desarrollo en el que se explica todo lo que se solicita, y en el final recién se da una pequeña apreciación personal. Únicamente en la conclusión. Todo lo demás es un texto expositivo explicativo. Así que lo que vamos a hacer ahora, porque ustedes están leyendo muchos textos explicativos que les dan sobre teorías de la parte educativa, teorías de la parte física, todos les explican algo. Ahora yo les voy a pedir que me expliquen un informe algo específico para este trabajo. A ver, acá. Muy bien. Esta es la consigna que yo voy a subir al Moodle. ¿Qué voy a solicitar en este informe? Es decir, ¿qué quiero que me informen a mí? ¿Qué información necesito? ¿Qué información me está faltando? Que ustedes son los que pueden reponer. Y que va a representar el TP1. Van a formar, el informe va a ser un trabajo en grupo, por lo tanto atiendan a la formación de grupos porque la nota es única, no es una nota diferenciada para todos los integrantes. Por lo tanto, como ya hicimos con los trabajos anteriores, monitoreen bien el trabajo del grupo porque un trabajo con una nota baja, así sea por uno de los integrantes, es la nota para todos los integrantes por igual. Por lo tanto, es la responsabilidad de todos el trabajo general. Van a formar grupos de no más de 4 integrantes, de 2 a 4. ¿Qué les solicito? Un informe acerca del desarrollo de las actividades en deporte individual en las 2 semanas de presencialidad, de abril y mayo. Ustedes ya fueron una semana presencial y van a ir la semana que viene de vuelta presencial. Me interesa que miren, rastreen, observen, recuerden un poquito qué hicieron en esa primera semana presencial y qué van a hacer ahora en esta semana, pero solo en la cátedra de deporte individual, es decir, en las 3 partes que hacen deporte individual: natación, gimnasia y atletismo. ¿Qué tienen que mirar ahí? Nosotros venimos de un trabajo virtual, 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 y aparece la semana presencial. Yo quiero un informe de cómo ustedes se desenvuelven en deporte individual en una semana presencial después de venir de las semanas virtuales. Es decir, que expliquen
cómo se sintieron, cómo se encontraron, si es fácil empezar sin la práctica previa, qué tuvieron que hacer previamente para llegar bien, si llegan y resuelven bien los ejercicios, si entendieron la teoría previa para llevarla a la práctica, si en la práctica no sale de acuerdo a la parte previa que ustedes estudian teóricamente. Cada uno tiene que observar y analizar, y después lo va a poner en común con el grupo, cómo les fue esas 2 semanas presenciales en esos deportes. ¿Fue satisfactorio? ¿No fue satisfactorio? ¿Lograron los objetivos de hacer bien los ejercicios? Y por supuesto interesan los deportes porque lo demás se estudia virtual, pero en este caso es la identidad física la que tienen que observar. ¿Pudieron hacerlo? ¿No pudieron hacerlo? ¿Por qué? De acuerdo a la teoría, no se puede hacer. Naturalmente, si yo no hago nada 3 semanas y voy y empiezo de golpe, no va a salir. Pero eso se fundamenta con una explicación física. Hay una razón por la cual el cuerpo no puede hacerlo. Entonces, eso es lo que ustedes me van a informar. Y para decir todo esto, hay una forma. No es que me van a contar como un diario qué es lo que ustedes hicieron. No. Necesitan una estructura. Primero, ¿cuándo fueron? Y acá tienen todas las partes detalladas. Fechas, los grupos. Ustedes no me van a contar, a mí me fue tal cosa, yo fulano de tal hice. No, el informe es una explicación, ustedes no pueden desarrollar el informe como si fuera un relato personal. Los integrantes del grupo tuvieron tal dificultad, todos los integrantes del grupo pudieron lograr la actividad propuesta. En tal fecha asistimos a tal materia, la actividad solicitada físicamente. Si ustedes me tienen que dar el nombre técnico de qué hicieron en natación, qué hicieron en atletismo, qué hicieron en gimnasia esa semana, si están diferenciados por varones y mujeres, bueno, las alumnas, los alumnos debían cumplir tal cosa, el resultado fue exitoso, no exitoso por tal motivo, el ejercicio no se pudo resolver por esta cuestión. Y ustedes describen cuándo fueron, qué tenían que hacer, qué hicieron. Ahí está, describir las actividades físicas desarrolladas. Profe, Sí. una consulta. Los trabajos grupales, el trabajo grupal, el grupo no debería ser de la misma burbuja, porque, porque se realizó en distintas fechas los deportes. Sí, pero que ustedes eligen quiénes son los integrantes. ¿Ustedes están mezclados con burbujas con el B? ¿No? Ah, bueno, o sea, entonces... lo que me refiero es si tiene Claro, que ser porque de la misma realizamos burbuja. actividades distintas. Sí, por eso. Pero como Porque yo no tengo ya la hay grupos información... formados en otras materias que tienen mezclado las burbujas, por eso le pregunto. Ah, bien. A ver. Focalicen entonces las burbujas que están en deporte individual 1. La que hicieron juntas. Si están mezclados en otra materia, no importa, porque si, supónganse que en didáctica estén en otra burbuja, bueno, no es inferente acá porque el contenido de didáctica no va a ir para este informe. Si están en otra materia que le da, supónganse, para la teoría de natación, estoy hablando en desconocimiento, porque yo no conozco las burbujas, por eso no sé cómo están armados. Si la teoría de natación están en otra burbuja, no importa, o la teoría de natación es la misma. Entonces, focalicen las burbujas de deporte individual 1. Y si son distintas burbujas, ustedes elijan las burbujas de quienes corresponden, es decir, de los integrantes del grupo. Ustedes conocen a quiénes le vieron esa semana, entonces los grupos los eligen ustedes. No hay ningún problema, ustedes respetan las burbujas, pero les aclaro, yo entiendo que ustedes lo piden por una cuestión de facilidad y porque además van a hablar entre los compañeros la semana que viene. Si quieren mezclar las burbujas, no hay ningún problema, porque en el informe dice, los integrantes de la burbuja tanto debieron realizar tal ejercicio, los integrantes de la otra burbuja, eso se puede hacer. Pero no está mal que ustedes quieran mantener la burbuja para que sea más sencillo el trabajo. Ustedes eligen, yo no los voy a formar por los integrantes, así que ustedes eligen por las afinidades
que necesiten, no hay ningún problema. Está bien que sean las mismas burbujas porque así ponen una sola fecha. Fueron los mismos días, no hay que estar aclarando. Así que sí, como ustedes vean más eficiente. Bien, ¿hasta acá se entiende el tema que se pide? Sí. 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 Muy bien. Sí, ¿Por profe. qué? Sí. Me pareció que alguien iba a decir algo. ¿Por qué estoy pidiendo este tema? Porque justamente lo que es importante en la carrera de educación física es la actividad física. Y estamos en una situación en la cual esa presencialidad está reducida. Entonces es muy interesante observar cómo se llega a la presencialidad después de la virtualidad. Cómo ustedes pueden aprovechar ese espacio y si tienen dificultades, si vieron que la primera semana tuvieron dificultades por algún motivo previo, si lo pudieron subsanar para la semana de mayo, es muy importante que ustedes se observen, porque justamente una de las cuestiones de la virtualidad es que es el alumno el que está en la situación virtual y el que tiene que decidir cómo se va automonitoreando. Y el informe es para esto. Además, socializan con los compañeros. Bien, ¿dónde entra la parte explicativa en este informe? Porque hasta ahora es una descripción que es parte de un recurso de la explicación. Cuando ustedes mencionan un ejercicio, siempre den el nombre técnico que les dieron en la clase. Explican qué es ese ejercicio, es decir, dan la definición. Pueden explicar por qué no les sale. Es decir, no se pudo realizar tal brazada porque el movimiento no era correcto para lograrlo, y para eso tienen un fundamento científico. Es decir, hay una forma ya estudiada de hacer las cosas. Y si sale o no sale, bueno, a ver, ¿qué dice la teoría con respecto a eso? Por lo cual está o no está lográndose el ejercicio. Por eso les coloco acá abajo. Analizar el grado de cumplimiento de los objetivos, es decir, de lo que ustedes tenían que hacer en las actividades de esos 3 espacios de la cátedra. ¿Cómo pudieron lograrlo? Satisfactoriamente, insatisfactoriamente, ¿y por qué? ¿Qué hay en la mecánica corporal que está o no está saliendo? Y todo eso tiene una terminología técnica. Yo puedo decir, sale porque el brazo se estira, no, tengo que usar los términos específicos para hablar de brazada, para hablar de voltereta, para hablar de colchoneta. Son palabras de vocabulario técnico y no puedo hablar así nada más de lo que se está usando o lo que se está haciendo. Y para eso ustedes van a usar la misma bibliografía que están usando para los espacios. Yo consulté con los profesores, acá les escribí algunas, técnicas atléticas, tratado de natación, todo lo que les hayan compartido los profesores de esos 3 espacios acerca de cómo se nada, cómo es el atletismo, cómo es la gimnasia, todo les sirve a ustedes para explicar su informe. Este ejercicio no se pudo realizar porque falló la proximidad del brazo. Lo explican con palabras técnicas. Y lo último, y aquí viene la cuestión. Si venimos de las semanas no presenciales, ¿cómo afectó a la virtualidad? ¿Cómo afectó? Es decir, las actividades que propusieron antes, toda la lectura de la teoría, ¿me ayudaron o no a realizar esos ejercicios? Sí, pude entender toda la mecánica leída de la teoría, pude observar todos los videos, pudieron llevarse a la práctica de manera que salieran. Hubo práctica personal, individual de los integrantes del grupo antes de la semana presencial para que esto se pueda realizar efectivamente. Y aclarar, yo acá no voy a jugar si ustedes practicaron o practicaron antes, porque lo que me interesa es que esté el desarrollo del informe, que ustedes digan, no practicamos y por eso el ejercicio no resultó, está bien, porque está informando de la veracidad del hecho, que es lo que se solicita. Así que no se preocupen por eso, no vayan a mentir en el informe, porque justamente lo que se solicita es cuál es el desarrollo de las actividades. ¿Qué
de lo teórico ayudó a comprender la parte física, qué de lo teórico no les ayudó a comprender. Eso es lo que tienen que informar. Y se informa analizando la bibliografía, todo lo que le dieron para leer, cómo se reflejó en la parte práctica. Se informa analizando cómo la parte práctica yo la puedo explicar gracias a los conceptos de la bibliografía. Yo puedo hablar de términos técnicos en natación, puedo hablar de términos técnicos en atletismo, puedo hablar de términos técnicos en gimnasia. A cada cosa le doy el nombre que me enseñan los docentes. Bien, y acá tienen, que esto ya les subí también, las pautas del informe. ¿Cuál es la extensión del informe? La introducción tiene una carilla, no quiere decir que es la carilla completa, pero al final de la introducción, 1 o 2 párrafos, hay salto de página, entonces no va al desarrollo en la misma carilla, no importa que no abarque toda la carilla. Desarrollo mínimo 3 carillas, porque son 3 disciplinas las que ustedes tienen, máximo 6. En hoja parte de vuelta a la conclusión. En una hoja, primera, portada, y en otra hoja la bibliografía. Es decir, todo lo que ustedes usaron de las otras materias para estudiar atletismo, natación y gimnasia. Tienen un formato. Yo sí les recomiendo una cuestión. Cuando ustedes hacen las hojas aparte, coloquen salto de página. Esto es una cuestión meramente del sistema. No dejen Enter, porque después cuando se descarga una versión distinta del Word se reconfigura y queda el título en la hoja anterior y eso no puede pasar, siempre tiene que dar aparte. Así que mejor si usan salto de página y eso no se corre nunca, nunca se les van a correr los subtítulos, porque si no, en los márgenes que se acomodan, vuelve y siempre es un problema con eso. Texto justificado sí o sí. Sangría en primera línea, que esto quiero señalarlo porque varios no la colocan en los resúmenes, la síntesis, siempre la primera línea es sangría. Y yo hasta ahora no les corregí las carátulas, dejé que fueran creativos con la carátula, pero las carátulas institucionales tienen un orden de jerarquía. Incluso me acuerdo que vi algunas carátulas, pero no dije nada, que tenían el nombre del Montoya chiquitito, chiquitito, chiquitito en un recuadro, y eso no puede ser. El nombre de la institución va primero. Primera institución, carrera, instancia, cátedra, docente, título, alumno, fecha. Ese orden de la portada sí o sí tiene que estar correcto, no puede estar invertido y no puede ser chiquito el nombre de la institución, eso es lo primero que va. Tengan en cuenta eso, aunque es lo último que se hace, no se vayan a olvidar. Y le colocan un título. Vamos a hacer el informe por partes. Primero, ustedes van a buscar los videos, el material teórico de cómo se elabora el informe, van a formar los grupos, van a hablar entre ustedes, van a registrar como diario de bitácora qué hicieron, y ahí se van a poner a escribir. Primeramente, voy a poner una introducción con portada, si bien la fecha va a cambiar, pero es para ver los integrantes. Para el jueves que viene, solamente la introducción. ¿Por qué? Porque en la introducción ustedes tienen que hablar del tema, tienen que hablar de los objetivos, y eso está acá, que es lo que yo les expliqué, de qué van a hablar y qué es lo que se pide, pero no lo pueden escribir así como está. Tienen que usar los verbos, porque esto está escrito de manera de explicárselo a ustedes, tienen que usar los verbos de manera mucho más formal, explicando de forma general. Así que reescribir eso y ordenarlos va a tomar un tiempo. Ustedes tienen que ponerse de acuerdo con las fechas, los grupos, las burbujas que hicieron, y en la introducción ya se dice en qué orden se van a contar las cosas. Es decir, ustedes tienen que hablar con los compañeros y decidir si primero hablan de atletismo, después de natación, después de gimnasia, o en cualquier orden. Así que, aunque la introducción es corta, son 2 párrafos, hay mucho que ordenar, porque es lo que va a ordenar después el desarrollo. Después del desarrollo es escribir lo que uno vivió y lo que uno leyó, eso es bastante más sencillo.
Yo voy a corregir eso, les voy a devolver y ustedes van a avanzar con el desarrollo de la bibliografía. Después se entrega con portada y conclusión. La conclusión es lo último que hacen. Una vez que esté el desarrollo, hacen la conclusión. Sin embargo, es una de las cosas más difíciles de hacer, porque ahí es donde ustedes tienen que terminar de valorar. ¿Fue productiva la semana presencial? ¿No lo fue? ¿Fue productivo el trabajo virtual previo? ¿No lo fue? ¿Y por qué? Esas dos cosas la dejan para la conclusión, sí o sí. Analizar antes cómo se desarrolló no quiere decir valorar personalmente o grupalmente. En la conclusión van a decir esto. En conclusión, el trabajo físico después de las semanas presenciales resultó tal y tal cosa. Ahí hacen una síntesis de su propio trabajo, estamos integrando de vuelta síntesis. Y valoran personalmente. Y ese trabajo, una vez que se entrega, es la nota para el TPO1. Se puede corregir y se accede a un recuperatorio, ya sean si no lo promocionan o si no lo aprueban, es decir, no lo regularizan, las dos cosas se pueden corregir, sobre el mismo trabajo se corrige, se vuelve a entregar en otra fecha y esa es la nota del recuperatorio. En esta semana de recuperatorio ya estaríamos subiendo los temas de las unidades siguientes. Entonces, en esto consiste el primer TPO en un informe grupal sobre las 2 semanas de presencialidad en deporte individual. Yo entiendo que esto yo le subo ahora antes de darle la explicación teórica del informe, pero justamente como no tenemos la semana que viene, no quería que ustedes se lanzaran a leer nada más el informe y redactar así sin conocer qué era lo que se pretendía decir, qué era lo que yo estaba esperando. De cualquier manera, como esto queda grabado, pueden ver una vez que ustedes ya han entendido la teoría básica del informe. Bien, ahora sí, después de esta explicación general de la idea central, ¿consultas? Cualquier consulta pueden hacer, ya sea del tema, del estilo, el estilo del TPO. Profe, entonces para el jueves que viene tendríamos que estar teniendo la introducción. Solo la Y así por introducción. se van a ir desarrollando los puntos o cómo va a ser. No, primero entregan la introducción, se corrigen, es decir, ustedes sí tienen que juntarse y hablar de todo ya, entre el grupo. Pero lo van a redactar de a poco. Primero la introducción, para que se vea el orden, porque si ustedes, por ejemplo, escriben en la introducción que, doy una idea, van a hablar de toda la primera semana, y después van a hablar de toda la semana de mayo, y por último van a hablar de qué pasó en las distintas actividades por materia. Y yo quizá les voy a decir, no, para eso hablen por materia, en la primera semana, en la segunda semana, porque si no van a tender a repetir varias veces las cosas. Y de esa manera se evitan de reescribir el desarrollo en otro orden. Para eso es la introducción, para ver el tema, los objetivos, y después ustedes escriben el desarrollo. Asegurarse que esté bien el estilo y el orden. Profe, Sí. la entrega de la introducción, ¿tiene que entregar todo el trabajo o una sola persona? Como siempre decimos, porque es el registro de las actividades del Moodle. Entregan todos y colocan los nombres de todos los integrantes en el archivo. Es decir, es el mismo archivo, pero los suben todos al Moodle, para que les quede registrado que ustedes entregaron y participaron. Como venimos haciendo hasta ahora. Eso voy a agregar acá. Profe, Sí. como con usted no tenemos presencial, ¿podemos por ahí organizar y que un día que nosotros salgamos temprano de la facu, nos podamos conectar con usted y para sacarnos las dudas por ahí a medida que vamos haciendo el informe? Sí, 2 cosas con respecto a eso.
Desde en lo que es la organización de rectorado no se puede hacer Zoom para la semana presencial, porque eso es lo que se pide. Pero pueden escribir para no esperar hasta el momento justamente de la clase. En cualquier momento me escriben al correo personal, que es el que yo veo porque tengo notificaciones, veo más rápido. Pueden escribir cualquier consulta o mandar cualquier párrafo que ustedes estén inseguros. Eso lo pueden hacer en cualquier momento. Y la otra semana, es decir, después de que yo les devuelva la introducción, sí vamos a tener otro Zoom. Acuérdense de que no va a ser la nota de la introducción, la nota del desarrollo, la nota de la conclusión. Es la nota al final cuando ya está todo corregido. Así que, si algo falló en la introducción, nos vamos a volver a ver en 15 días para resolver también esas dudas y avanzar sobre el desarrollo. Y nos vamos a ver otra vez antes de la conclusión. Así que Zoom no voy a habilitar la semana que viene, pero el correo está habilitado siempre en todo horario. No hay problema. Profe, Sí. en el informe solamente tenemos que hablar sobre lo que vimos en el presencial, no podemos hablar sobre lo que vimos en virtualidad. Ustedes van a analizar cómo lo que dieron en la virtualidad les sirvió no para lo presencial. Es decir, parten de lo presencial. Y ahí relacionan con lo virtual. ¿Sí? Eso tienen que hacer. Es así. Ah, buenísimo, gracias. Acá, un mensaje. En la introducción tenemos que poner qué es lo que se va a desarrollar a lo largo del informe. Sí, tienen que enumerar todos los temas de lo que se van a hablar. Y eso es lo que yo voy a corregir primero, que esté, porque yo voy a decir, acá falta algo que se pidió en la consigna. Esto está bien, esto poner primero. Eso es lo que yo voy a ordenar para que ustedes puedan escribir el desarrollo. ¿Alguna otra consulta? Creo que no. Estoy colocando los nombres de los archivos. Antes, informe. Acuérdense, entregan todos. El mismo trabajo, pero entregan todos. Por modo. Bien, esto yo lo hubiera hablado en la semana presencial, pero bueno, viste, considerando las circunstancias, por eso quería dejarlos ahora, para que no se encuentren con el desarrollo así de golpe. En el video, de todas formas, está explicado todas las partes que tiene que tener la introducción. La introducción general, los objetivos, cómo se escriben los objetivos. Siempre, les voy a decir esto, siempre que ustedes tengan un bloqueo de decir, no sé qué escribir, vayan a la consigna y al video. Básense a ver, si en el video dice que hay que colocar objetivos, coloco los objetivos. Cuando yo me bloqueo con algo, busco un modelo parecido y veo qué escribió acá. El objetivo, el orden. Bueno, hago lo mismo, escribo el objetivo y el orden de mi informe. Eso es muy importante porque además después el desarrollo, como ustedes tienen que explicarlo vivencial, entonces es más fácil de ordenar, pero la introducción, como tiene una estructura, a veces uno se bloquea. Esa es la cuestión. Profe, Sí. el desarrollo, ¿cuántas hojas mínimo tiene que tener? Mínimo 3 carillas, máximo 6. Ok, gracias. Es decir, mínimo sería una carilla por espacio, o sea, por disciplina, a interlineado 1,5. Bien. Les consulto, ¿tienen alguna pregunta? Porque esta semana tienen el trabajo de textos positivos explicativos. ¿Tienen alguna pregunta de ese trabajito? No, a mí lo que me pasó es que con ese texto elegí la imagen de las chicas que estaban haciendo como unas posturas, y yo había leído la historia de la educación física
femenina. Había visto un video y me pareció que era eso, pero estoy buscando información y no encuentro en ningún lado, no sé. O sea, busco educación física femenina porque en el video que había visto explicaba que las mujeres, en un principio, solamente hacían cosas como de, no sé, etiqueta y cosas así, los hombres sí hacían educación física. Y eso es lo que quería contar en mi texto, pero no encuentro información y no encuentro el video tampoco que había visto, una película, no sé qué. Entonces no sé si cambiar nomás de imagen o qué. Sí, porque yo te iba a decir que el video es fuente de información que te podés basar, pero si me dijiste que te cuesta encontrar, sí, es una cuestión importante. Y preguntale a tus profesores de gimnasia. Ellos te van a dar los materiales. Ellos te van a buscar la información. O te van a contar también, que también es fuente de información. Lo que me pasó es que encontré un texto, pero es un libro entero directamente. Y no sé cómo resumirlo en 4 párrafos. Así que, no sé. Fíjate, no tenés por qué resumir todo el libro, resumir un aspecto, es decir, inicios de la educación física femenina. O tomar un párrafo, un subtítulo de educación femenina en los 20, que la vestimenta daba de esa época, los 20, los años 20, los años 40, los años 50. Focalizar, porque justamente, al igual que con el informe, es una sola cosa a la que hay que hablar. No hace falta que, porque si no yo te estaría pidiendo un informe de la bibliografía de todo el libro. Y no, solamente se pide una explicación breve, concisa. Ahora sí. Sí, Buenísimo, es un aspecto gracias. del tema. Un aspecto. No hay que detallar todo. Esa es la diferencia. Primero empezamos con el texto explicativo corto y después es el informe con mucho más desarrollo. Sí. En el punto 2, que dice comunicar en una frase breve, ¿cuál sería el tema del texto que quede ilustrado por esa imagen? Vendría a ser como un título. Sí. Porque esa después otra en el 5 de nuevo dice, corregir, revisar tu ortografía, puntuación, y no te olvides de ponerle un título. Entonces no sabía si te pedían los 2 puntos lo mismo, o era diferente el punto 2. Sí, fíjense que toda esa guía de preguntas es para orientarles a ustedes, es decir, el texto ya va a responder a todo eso. Y vos podés sintetizar la imagen en una frase, que puede ser tu título, o podés ponerle un título creativo. Título metafórico, un título simbólico, entonces ahí serán distintos, pero puede ser lo mismo, puede ser un título explicativo o puede ser un título metafórico, así que las dos formas está bien. Y si todo el texto si la síntesis ya tiene todo lo que pide la guía, está bien, porque justamente es lo mismo que yo les pido en esta consigna. Vieron que yo les doy todas las cosas que ustedes tienen que hacer. Yo les detallo todo lo que ustedes tienen que llenar, pero no es que en el informe van a decir, bueno, explicación, análisis, fundamentación, bibliografía, no, está todo junto. Y lo mismo con esto, el texto explicativo ya va a responder a todo eso con su título. Profe, sí. el tema de las fuentes, ponemos en el número que usted nos pidió, abajo bibliografía, ponemos algo así. Por este texto, como es corto, son 4 párrafos, abajo nada más. En el informe sí va en una hoja aparte con su título, pero acá solamente abajo, enuncia. Ah, bueno, o sea, en el número que nos pidió. Claro. Gracias. Bien. Menos de 1 minuto dice el Zoom. ¿Alguna pregunta? ¿Una pregunta más? No. Muy bien. Sepan que siempre está habilitado entonces el correo para cualquier tipo de consulta. Bien, chicos, entonces pueden retirarse, vayan al Moodle y ahí voy a dejar la consigna subida. Después de que entregan por ahora júntense con los grupos, conversen con los compañeros y cuando terminan de entregar el texto explicativo, vayan a ver la consigna que les compartí ahora. Bueno, profe, gracias. Bueno, chicos, que tengan buen fin de semana y una hermosa semana Profe, presencial. que tengan buen fin de... Igualmente, profe. Chao, Tomen profe. nota de todo lo que hagan en esta semana presencial. Chao. Chau, chau.